somos del Señor. Gloria a Jesús. Y eso pasa cuando en una generación hay una división. Y el Señor no le agrada la división. Por eso se le hablaba y le decía: yo a ustedes no les voy a hablar como espirituales. ¿Sabe por qué le decía, aleluya, que no le iba a hablar como espirituales? Porque ellos no estaban viviendo conforme al espíritu, sino estaban viviendo conforme a la carne. Porque aquel que anda en celo, anda en el espíritu. Aquel que anda en contienda, anda en el espíritu. Aquel que anda en resentimiento, anda en el espíritu. Aquel que anda en una totalidad de desobediencia, anda en el espíritu. No puede andar en el espíritu. Por eso él le decía: yo lo voy a tratar como a niños. A los niños tú tienes que explicarle una y mil veces la misma palabra, hasta que el niño en su razonamiento entienda lo que el padre o la madre o el tutor que tiene en el momento le está enseñando. Ellos pudieron ver comido plátano. Ellos pudieron ver comido una leche más fuerte espiritualmente hablando. Pero le decían: yo lo voy a tratar como a niños, como a carnales, porque ustedes no están viviendo conforme al espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice: de manera que yo, hermano, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Odia beber leche y no vianda. Ay, santo, mi papilla, santo. Entonces, ahora lo voy a tratar como a bebé, como en el principio lo voy a tratar, hasta que entiendan cuál es el propósito de Dios en su vida. Cuando ustedes dejen de andar en el celo, cuando ustedes dejen de andar en la contienda, cuando ustedes comiencen a entenderse entre sí, cuando ustedes comiencen a entender el pacto de Dios que dice: ama a tu prójimo como a ti mismo y ama a Dios sobre todas las cosas, entonces yo le voy a dar una vianda. Gloria. Entonces yo le voy a dar la comida que ustedes necesitan. Porque si le hablo como espirituales, no van a entender. ¿Sabe por qué? Muchas veces nosotros no entendemos las cosas espirituales, porque muchas veces andamos en rebeldía. Y cuando nosotros como seres humanos andamos en desobediencia, no entendemos la enseñanza. ¿Sabe por qué? Porque no opera la voluntad de Dios en la vida del creyente, sino su propia voluntad. ¿Y cómo podemos ver eso? En una reflexión dice: no somos escogidos por el hombre cuando entendemos. Aleluya. No somos escogidos por el hombre cuando entendemos. Cuando nosotros entendemos a qué fuimos llamados y por quién estamos siendo capacitados y por quiénes somos administrados, entendemos que no nos llamó el hombre, sino que nos llamó Dios. Pero cuando nosotros no entendemos quién nos llamó, es porque andamos no conforme a Dios, sino que andamos conforme a nuestra carne. Dice Filipenses 2:13: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Y yo me fui allá y veía: Dios es que pone el hacer, Dios es el que pone el querer. Cuando nosotros tenemos un sentir de hacer algo para la gloria y para la honra del Señor, es porque dentro de su buena voluntad está que nosotros hagamos tal cosa. Pero cuando nosotros no andamos conforme a la voluntad de Dios, entonces ni está el querer de Dios, ni está el hacer de Dios. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? ¿De quiénes somos? ¿Dicen que son de Apolo? ¿Dicen que son de Pablo? Ahora yo le pregunto: ¿y nosotros de quiénes somos? Porque dice la Biblia, la palabra del Señor, que cuando yo no hago la voluntad de mi Padre es porque estoy operando bajo las obras satánicas del diablo. Entonces,
Dice, porque Dios es el que en vosotros produce. Cuando usted produce, cuando usted opera, cuando usted hace algo en la voluntad de Dios, está el querer de Dios. Pero cuando usted no hace ni produce la voluntad y el querer de Dios, no se va a ver ninguna edificación. Dice primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois el linaje escogido, somos su real sacerdocio. Porque yo soy, porque tú eres el linaje que Dios escogió para establecer su buena voluntad, para establecer sus buenas obras, para que no se nos hable como a carnales, sino para que se nos hable cosas espirituales. Porque Dios ni opera en la carne, ni está en la carne. Y si yo estoy en la carne y opero en la carne, ¿cómo voy a entender lo que Dios quiere hablar conmigo? ¿Cómo voy a entender lo que Dios, aleluya, quiere hacer en mi vida? Si yo no suelto mis deseos, si yo no suelto mis problemas, si yo no suelto mis quejas en las manos del Señor para que Él obre conforme a su voluntad, entonces tampoco le estoy creyendo a la palabra que dice, busca el reino de Dios y su justicia. No puedo creerle a la palabra si no estoy caminando conforme a ella. No puedo creer en algo que no hago. No puedo creer en algo en lo que no acciono. No puedo creer en algo, aleluya, en lo que yo, alabanza, no he depositado ni siquiera aún mi confianza. Porque cuando yo deposito mi confianza, eso era lo que pasa aquí en Corintios. No había una cordonía. Palabra de Dios, Mary. No había una cordonía. No había una unión. No había un sentir mutuo. Cuando usted no tiene un sentir mutuo, usted no tiene paz. Si en su relación usted no tiene una cordonía con su pareja, no hay paz.